But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En nuestro estudio de este gran versículo hemos visto que para el cristiano la cruz es lo más maravilloso que ha ocurrido jamás y es muy importante que lo tengamos claro. Permítaseme expresarlo de la siguiente forma. La Iglesia cristiana, con toda razón, ha llamado siempre Viernes Santo al día en que se conmemora la muerte de nuestro Señor. Recuerdo a un hombre que vino a verme una vez y me dijo, ¿sabe? No entiendo por qué lo llama Viernes Santo. Y cuando le pregunté cómo habría de llamarlo, me dijo, debería denominarlo Viernes Infausto. Fue el día en que ocurrió algo terrible. ¿Por qué lo denomina Viernes Santo? Y por supuesto, aquel hombre dejó en evidencia con ese comentario que jamás había entendido realmente el significado de la cruz. No había llegado a comprender lo que allí sucedió. Alguien que pone objeciones a que se le denomine Viernes Santo está reconociendo que jamás se ha gloriado en la cruz. Es Viernes Santo por el maravilloso acontecimiento que allí se produjo. Es Viernes Santo porque fue el viernes en que el Hijo de Dios hizo aquello sin lo cual ninguno de nosotros podría salvarse jamás. Sin ello, ninguno de nosotros podría llegar siquiera a conocer a Dios. Ahora bien, eso no es más que otra forma de decir que nos gloriamos en el Viernes Santo, el mejor día de toda la historia de la raza humana. Soy consciente de que en el momento que digo eso estoy poniendo a prueba la opinión de todo aquel que está considerando en estos momentos estas palabras sobre la cruz del Señor Jesucristo. Si no acabas viendo que fue buena, gloriosa y maravillosa, lo mejor que ha sucedido jamás, la estás malentendiendo y malinterpretando. Pero el apóstol se gloría en ella, y hemos visto algunos de sus motivos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo ahora. Es aquello, dice, por lo que somos salvos, liberados de nuestro gran enemigo, el mundo. Es aquello en lo que uno ve plenamente la persona y la gloria del Señor Jesucristo. También es el lugar y el acto en el que uno ve la gloria de Dios el Padre, la verdad en lo concerniente al Padre. Y estoy seguro de que el problema de la mayoría de nosotros es que jamás hemos visto la inmensidad, la grandeza y el alcance de la cruz. Entonces, pues, debemos proseguir con esta contemplación de la cruz. Cubre todo lo que hemos estado tratando, pero ahora desearía dirigir tu atención a otro aspecto. Ahora nos interesa observar la cruz para ver la forma en que nos libera del poder del diablo. Me pregunto cuán a menudo te has planteado la cruz de esa manera. La cruz es una gran victoria. Es la maniobra final, por así decirlo, aquí en la gran batalla de la tierra, un gran conflicto, una gran cruzada. Deseo dirigir tu atención, pues, a la cruz, al mostrarnos al Señor Jesucristo como un vencedor victorioso. A veces cantamos un himno, oh Jesús, Rey maravilloso, renombrado vencedor. Me pregunto cuán a menudo lo hemos considerado desde esa perspectiva. Cuando piensas en la cruz, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo que descubres? ¿Encuentras todas estas cosas? Deseo que examinemos, pues, este aspecto de la cuestión, y en Colosenses capítulo 2, versículo 15, hay un pasaje en relación con ello, en el que Pablo lo presenta muy claramente. Escribe él, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Eso era lo que estaba sucediendo, dice, en la cruz. Dice que lo que sucedió allí fue que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Ya lo hemos visto. Y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, los ha dejado en ridículo, triunfando sobre ellos en la cruz, a través de ella o por ella. La cruz es una maravillosa demostración del triunfo del Hijo de Dios sobre el diablo y todas sus fuerzas y facultades. Considerémoslo de esta forma. Esto se deduce para los que creen en la Biblia, de forma completamente lógica y ciertamente inevitable de lo que consideramos anteriormente. El apóstol dice que se gloría en la cruz porque es por medio de la cruz como el mundo le ha sido crucificado a él y él al mundo, y hemos visto lo que eso significaba. Asimismo, hemos visto que todos nuestros problemas personales y en toda la vida del mundo hoy día se deben al hecho de que el mundo es lo que es. Esta cosmovisión, esta forma de pensar del hombre de forma ajena a Dios, es la causa de las guerras y de todo problema. Creo que ya lo he demostrado. Sí, pero no podemos dejarlo así. Estamos obligados a plantear otra pregunta. ¿Por qué se encuentra el mundo en ese estado? ¿Cómo ha llegado a ser así? Ahora bien, quiero indicar que esa es una de las preguntas más profundas que podemos llegar a formular, y es la pregunta que plantea siempre la Biblia, dado que esta es el libro más profundo del mundo en la actualidad. Hay personas inteligentes que no asisten a los lugares de culto. Eso se puede decir de acerca del 90% de las personas de este país. ¿Cómo pasan el domingo? Bien, han estado leyendo los periódicos dominicales. No me refiero necesariamente a la crónica de sucesos. Estoy pensando en personas sofisticadas que han estado leyendo los artículos, los de grandes pensadores, y las reseñas de libros cultos de filosofía e historia y otras áreas. Estos hombres que, por causa de su cultura y sus conocimientos, han renunciado hace mucho a tener en cuenta el cristianismo. Estos hombres que se preocupan de verdad por hacer algo por este mundo y arreglarlo. Ahora bien, lo único que tengo que decir acerca de ellos es que el problema que eso plantea es su indescriptible superficialidad. Por eso nunca llega a nada. Por eso nunca resulta afectada toda la civilización. Por eso, a pesar de todos los esfuerzos a lo largo de los siglos, nos encontramos en esta terrible situación mundial en la actualidad. Y el problema se debe por entero al hecho de que estas personas no han afrontado jamás el problema de la condición humana y del mundo de una manera profunda. Es todo muy superficial, es sumamente alarmante, pero sigue igual. No pasa una semana sin que se cree una nueva comisión gubernamental o se emprenda una nueva investigación. Van a atajar los problemas, la delincuencia juvenil y todo lo demás. Pero ya lo han estado haciendo anteriormente, no es nada nuevo. Todo se debe a que no se han planteado la pregunta fundamental, y es la siguiente. ¿Por qué nos encontramos ante una situación semejante? ¿Por qué está el mundo como está? ¿De dónde proviene esta cosmovisión mundana? Esa es la pregunta profunda y la que yo afirmo que solamente la Biblia plantea y responde. Permítaseme ofrecer la respuesta. Está recogida en la enseñanza bíblica acerca del diablo, sus fuerzas y poderes. No puedo repasar ahora todas las pruebas, pero debo señalar algunas de las más importantes que encontramos en la enseñanza de nuestro Señor mismo. En Lucas 11:14 estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Ahora bien, esta es la enseñanza de nuestro Señor. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Luego añade: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esa es la explicación que da nuestro Señor de lo que estaba haciendo en este mundo.
El hombre fuertemente armado dice que guarda su palacio y cuando lo hace sus posesiones están en paz. Así es como describe nuestro Señor este mundo y la vida que en él hay. La vida en este mundo es como un gran palacio guardado por un hombre fuertemente armado y en paz está lo que posee. Esto significa que los gobierna, dirige y domina, y no pueden hacer nada al respecto. Son incapaces de escapar, pero dice el Señor, cuando viene otro más fuerte que él, así es como se describe a sí mismo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y os reparte el botín. Dejará libres estas posesiones que estaban guardadas en paz. Así es como describe nuestro Señor su obra en este mundo. Vino para enfrentarse con el hombre fuerte armado, el diablo, que mantiene a los hombres y las mujeres sometidos al yugo de su poder y tiranía. Permítaseme ofrecer uno o dos ejemplos más de la misma enseñanza, tal como la encontramos en la enseñanza de los apóstoles. Te ofrezco estas pruebas por una sola razón. Sé que hoy día el hombre en medio del mundo no solo no cree en el diablo y sus poderes, sino que lo considera el mayor objeto de burla de todos. Y de hecho, hay muchos en la Iglesia que ya no creen en el diablo. Todos nos hemos vuelto muy inteligentes y ese es el motivo de que el mundo esté empeorando. No creemos en la existencia del verdadero causante de todo el problema. Lee, pues, a Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es lo mismo. El Dios de este siglo ciega a los hombres y los mantiene en tinieblas. Consideremos luego otro pasaje, el de Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuchemos a Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la enseñanza no se limita a Pablo. Todos estos apóstoles repitieron la enseñanza que habían recibido de su bendito Señor y Maestro. Así el apóstol Juan lo expresa de esta forma en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no sigue pecando, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto significa que el mundo entero está en manos del maligno. Lo ha tomado en sus brazos, lo rodea y lo tiene cautivo. Al mundo entero. Ahora bien, esas no son más que algunas muestras de la enseñanza bíblica, y lo que intento que veas es que esta es la explicación del estado del mundo. ¿No es hora de que afrontemos la cuestión de por qué se encuentran las cosas en este estado? ¿Por qué hemos sufrido 2 guerras mundiales? Dirá alguien, el Kaiser, Mussolini, Hitler. ¿Lo crees así? ¿Qué llevó a esos hombres a ser lo que fueron? Aun en el caso de que hubieran sido los principales responsables, ¿qué los convirtió en lo que fueron? ¿Se trata de simples hombres? ¿Luchamos meramente contra sangre y carne? ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres de la actualidad? En vista de todas las ventajas de que disfrutamos, de toda nuestra educación y demás, ¿a qué se debe toda esta confusión moral? No solo eso, sino también a qué responde la increíble locura con que nos encontramos a diario. ¿Por qué se comportan las personas de una manera tan completamente enajenada y absurda? ¿Cómo pueden divertirse con las cosas con que se divierten estando el mundo tal como está hoy en día? ¿Qué explicación tiene? La respuesta que nos ofrece la Biblia es que no se trata meramente de la naturaleza humana. Sé
que el hombre es un necio. Todos lo somos. Pero ni siquiera esto basta para explicar el estado actual del mundo, el de cada ser humano individual. Todos somos conscientes de que algo anda equivocado y nos esforzamos en ser mejores, pero siempre fracasamos. ¿Qué es lo que ha asediado todos los esfuerzos humanos por mejorar el mundo? ¿Qué es lo que vicia todo esfuerzo humano? ¿A qué se debe que, a pesar de todos los esfuerzos de una civilización tras otra, el mundo se encuentre en semejante estado hoy en día? ¿Qué es lo que acecha al destino del hombre y lo derrota permanentemente? Esa es la pregunta. Y la Biblia tiene una respuesta, la única que hay. No solo es el hombre, no solo es la naturaleza humana. No luchamos contra sangre y carne. No sufrimos meramente una especie de atraso evolutivo. ¿Cuánto más va a durar el atraso? No hay pruebas de esa progresión. El mundo está como siempre, en esta terrible situación en la que se encuentra hoy día. No es el hombre. Hay algo detrás del hombre, algo más profundo. La respuesta bíblica es que se trata del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ahora bien, permítaseme expresarlo de la manera más concisa posible. Según la Biblia, todo el problema del mundo tuvo un origen en este al que se denomina el diablo. Verás, existe un mundo espiritual invisible. Por eso el mundo yerra. No tengo intención de criticar aquí a los estadistas, a los filósofos ni a cualquier otro, pero no es más que una perogrullada. Decir que todos sus esfuerzos carecen de valor y no sirven de nada, porque no reconocen la esfera espiritual invisible. Actúan siempre en la esfera de lo visible, operan sobre la naturaleza humana y llevan a cabo sus investigaciones e intentan entenderlo. No comprenden que hay algo por encima del hombre. Existe una esfera espiritual invisible que influye en nosotros constantemente y que, según la Biblia, es una esfera que se puede dividir esencialmente en dos partes. Está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado está el diablo con todas sus fuerzas y todos sus poderes, los principados y potestades, y todo aquello que gobierna y domina. Y según esta enseñanza, todos estos poderes están ejerciendo una influencia en este mundo y en la mente del hombre. Y la única explicación de la difícil situación en que se encuentran los hombres individual y colectivamente en estos momentos es que se debe a la obra, la actividad y los esfuerzos del diablo y sus poderes. Pero no se nos facilitan demasiados detalles a este respecto. Lo único que se nos dice es que el diablo existía y manifestó su poder en el momento de la creación del hombre. Sin duda existía antes que el hombre. Es un ser angélico. Todos los seres angélicos fueron creados por Dios y los hizo a todos perfectos, pero de éste se nos dice que tuvo un poder tan grande que en su orgullo y arrogancia se rebeló contra Dios. No se conformaba con estar subordinado a Dios o con ser un siervo de Dios. Quería ser igual a Dios. Se rebeló, pues, contra Dios, se nos dice, y persuadió a cierto número de ángeles para que le acompañaran. Y así tenemos al diablo y los ángeles caídos. Les consume la pasión de su oposición a Dios. El diablo aborrece a Dios. Ese fue el motivo de su caída, pero desde su caída aborreció a Dios más aún. Y en realidad el diablo tiene una sola ambición: destruir el mundo de Dios. Él lo creó perfecto y al crear al hombre a su imagen, el hombre fue creado perfecto. El diablo lo aborrecía y sabía que la mejor forma de dañar a Dios, su nombre y su gloria, era destruir la creación de Dios. De forma que vino y tentó al hombre, y el hombre en su necedad le hizo caso y cayó. Cayó en un estado de pecado y arrastró a todo el cosmos consigo. Esa es la explicación bíblica de todo el problema. Como ves, comenzó hace mucho tiempo. Por eso la Biblia empieza su historia en el huerto de Edén. Está primordialmente interesada en el hombre, en su creación y estado.
dice que todos los problemas del mundo derivan de esa equivocación inicial del hombre al escuchar al diablo y erguirse en su orgullo, tal como había hecho el diablo antes que él, con lo que cayó y arrastró a toda la creación consigo. Entonces, pues, según la Biblia, el resultado es esto mismo que te he presentado por medio de diversas citas. Al hacer caso a la tentación y a la seducción del diablo, el hombre quedó completamente tiranizado por él. Se convirtió en un subalterno absoluto en manos del diablo, y desde aquel entonces su vida ha estado dominada por él. Por eso se le denomina el príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso se le denomina el Dios de este siglo, que ciega. Toda la raza humana se ha convertido en esclava suya. Es el hombre fuerte armado que guarda su palacio y cuyas posesiones están en paz. Debemos tener esto claro. La Biblia nos dice que el diablo tiene un poder tremendo. Eso es lo que hace que el mundo sea tan trágico. Ni siquiera cree en la existencia del diablo y no comprende, pues, que todos sus problemas se deben a este tirano terriblemente poderoso. Escucha al Hijo de Dios. El hombre fuerte armado guarda su palacio y cuando lo hace, sus posesiones están en paz. O considera nuevamente las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:12. No penséis, dice, que el problema de la vida es el de la carne y la sangre. No luchéis meramente con vuestras debilidades o las debilidades de otros hombres y otras mujeres. Detrás de todo eso están los principados y las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, la maldad espiritual en lo alto de los lugares celestiales que ejercen un poder terrible y tremendo sobre toda la raza humana. Esa es la explicación, pues, pero vayamos por partes. Afirmo que es un tremendo poder y lo demuestro de la siguiente forma. El poder del diablo, el poder del mal, es tan grande que todo ser humano nacido en el mundo ha sido derrotado por él. Leamos el Antiguo Testamento. Allí hay hombres muy grandes, Abraham y los patriarcas, los profetas y personas piadosas como ellos, pero todos pecaron. Todos ellos cayeron ante el diablo. La Biblia lo presenta de una manera tan rotunda como esta. El hombre, hasta cuando era perfecto, Adán, un hombre perfecto, creado a imagen de Dios, fue derrotado por el diablo. El poder y la astucia del diablo son así de grandes. Su astucia es tal que ningún hombre ha podido enfrentarse a él jamás, ni siquiera un hombre perfecto. El apóstol Pablo lo sintetiza diciendo: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10, 23. Jamás ha habido un hombre en este mundo que haya vivido una vida completamente justa y haya satisfecho a Dios, ni aun uno. El mundo entero es, pues, culpable ante Dios. ¿Por qué? Por causa del terrible poder del diablo que domina, controla y oprime. En primer lugar, lo hace a través de la mente, aborrece a Dios, de modo que persuade a la raza humana para que también le aborrezca. Ya he citado 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El diablo no quiere que nadie crea en Dios y en el Hijo de Dios, de forma que ciega su entendimiento. La incredulidad no tiene nada de novedoso. No eres particularmente moderno o inteligente por no ser cristiano. Siempre ha habido una oposición al Evangelio. La Biblia está repleta de ejemplos de ello. No lo esconde. Los hombres y las mujeres jamás han creído en el Evangelio de manera masiva. Pocos son los que lo hallan, dice nuestro Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versículos 13 y 14. El diablo domina la mayor parte de la vida humana, siempre lo ha hecho, y debes saber que no estás siendo nada novedoso ni distinto, ni rechazas este evangelio. Esta predicación y esta enseñanza
de la Biblia. El ser humano lo ha hecho siempre. El diablo ha sido el que domina y gobierna la mente.